un servidor es colaborador de Periódico AM, periodista y columnista de temas de negocios e industria. Y es para mí un placer pues darle la introducción a lo que será una charla bastante productiva de Selene Díez, quien aparte de que es CEO de su propia empresa, también está bien involucrada con el tema de tecnologías e información aquí en el estado de Guanajuato. Justamente ella es presidenta del CLUTIC, del Clúster de Tecnologías e Información. Yo les voy a platicar sobre un tema bien interesante, que es el tema de la hiperconectividad, la realidad digital en estos tiempos. Por favor, adelante con su presentación. Selene Díez Reyes es egresada del Instituto Tecnológico de Durango de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Cuenta con especializaciones tales como Gobierno Electrónico, Big Data, Datos Abiertos y Prospectiva. Es empresaria con más de 10 años de experiencia en consultoría estratégica aplicada a la innovación y el desarrollo tecnológico. Experta en el diseño e implementación de proyectos e iniciativas de innovación tecnológica para el sector público orientados a la obtención de resultados de alto impacto. Es presidenta del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato y presidente del Consejo de Innovación de Guanajuato. Es fundadora y directora general de Forta Innovation Consulting, la única agencia de transformación digital en América Latina especializada en innovación tecnológica para sistemas judiciales y procesos de procuración, impartición de justicia y seguridad pública. Demos la bienvenida a la conferencia Hiperconectividad, nuestra realidad digital. Bien, pues disfrutemos entonces de esta charla que tiene una duración de alrededor de 40 minutos y posteriormente tendremos oportunidad de 5 minutos en donde resolver algunas de nuestras dudas. Adelante, Selene, por favor. Muchas gracias, Paco. Bueno, yo creo que me paro, ¿verdad? Porque como que así los puedo ver a todos y estar un poco más, hacer pues este formato un poco más de charla y de interacciones que solamente de estar yo hablando, ¿verdad? Me da muchísimo gusto, no sé si ya está lista la presentación, me da mucho gusto hablar de este tema. Cuando la doctora Adriana me pidió que abordáramos el tema de hiperconectividad, mi primera impresión fue que cuando tenemos este tema o cuando en alguna publicación se toca este tema, lo vemos como con una especie de frustración. Creo que hoy día, y lo decía Héctor hace un momento, hoy día el tener esa percepción de que estamos tan comunicados y que probablemente estamos más comunicados de lo que deberíamos, siento que nos ha causado frustración y a veces hasta una resistencia hacia lo que el verdadero concepto de hiperconectividad significa. Y nombré la conferencia Hiperconectividad, nuestra realidad digital, porque yo estoy convencida de que algo que hoy no podemos echar atrás es irnos a las cavernas. Quien decía hace rato alguno de mis compañeros, no nos podemos regresar a las cavernas. La hiperconectividad, que significa desde su base pues la posibilidad de que las cosas se conecten con cosas, las máquinas con máquinas, las personas con máquinas, es toda esta vorágine de conectividad pragmática y eficiente que al menos quienes estamos en el mundo de tecnología pues hemos soñado por años. Mis compañeros tecnólogos dirán, siempre que tienes una oportunidad de hacer una implementación tecnológica, la principal barrera es que sea objetiva, que sea funcional, y la conectividad es el puente que siempre hace que una solución tecnológica logre los objetivos. Durante muchos años, no sé si me puedan apoyar durante muchos años, gracias, hemos vivido, y lo digo, bueno, yo soy ingeniera en sistemas, toda mi carrera pues ha sido relacionada con el desarrollo tecnológico. Tengo una compañía de tecnología, como ya comentaba ahorita Paco, y un sueño que siempre he tenido, y el por qué me dediqué a la tecnología, es que la tecnología le sirva a las personas, que nos sirva y que nos haga que el mundo genere más valor, que nosotros como personas generemos más valor. Y siempre inicio mis conferencias con esta diapositiva, porque creo que me conecta mucho con ese sueño
Desde hace 12 años, un poquito más, pero no voy a decir cuántos exactamente, que hemos estado en este mundo digital, el primer punto ha sido, ¿realmente tenemos hoy día un mundo digital? Podemos decir que sí. Sí tenemos un mundo digital. Hoy en todas las conversaciones hablamos de la importancia de la digitalización y la importancia de la transformación digital, y todos somos digitales porque todos traemos nuestro dispositivo móvil y porque todos tenemos nuestra tablet y porque todos estamos de alguna manera conectados con este concepto de mundo. ¿Somos un mundo hiperconectado? Pensaría que sí. Pensaría que hoy sí somos un mundo hiperconectado porque pasó algo que durante estos 2 años de pandemia se pudo democratizar un poco más, es la realidad de que las cosas se conecten con cosas. La hiperconexión habla de eso, que todo esté conectado de la forma más pertinente que debe de estar para generar valor. Sí, hoy estamos en un mundo hiperconectado. Hoy sí, se trata de que nuestra lavadora se conecte con se comunique con el ducto de agua. Se trata de que la estación de gasolina se conecte con la central que puede monitorear los litros, ¿no? Y el estado de cada una de las estaciones. Sí se trata de que nosotros podamos tener información en tiempo real con nuestros dispositivos móviles. Pero hoy día, desde su punto de vista, estamos viviendo una hiperconectividad o un mundo inteligente desde la visión y la perspectiva del aprovechamiento de esa hiperconectividad. ¿Ustedes qué opinan? Depende. ¿De dónde? Claro. Parcialmente, ¿verdad? ¿Por qué no estamos llegando a ese grado de inteligencia desde esa visión específica? Si yo les pregunto, ¿cuántas compañías el día de hoy están aprovechando los beneficios de esta posibilidad de hiperconectividad que hoy, a diferencia de hace unos años, y yo les hablaba de ese sueño, yo estuve también en la parte de función pública, y hace 15 años, conectar a una comunidad para ofrecerle servicios digitales era un tema que de repente era incluso absurdo en diferentes regiones de México. Hoy aún es, y creo que es un poco lo que hablaba Héctor. Hoy la gran responsabilidad de los gobiernos es decir, bueno, ¿cómo le hacemos para que de verdad todo el mundo esté conectado y este modelo de hiperconectividad no nos dé miedo? ¿Qué significa y cuál es el efecto de un mundo hiperconectado? Que sí, puede generar más brechas. Puede generar más brechas porque si hay alguien que no tiene acceso a esta hiperconexión en el día a día, que no lo siente, que no lo tiene aquí, que no ofrece beneficios en su trabajo, en su calidad de vida, en la forma en que accede a los servicios, pues entonces sí estamos en problemas. Y todos los días vemos conceptos que hoy los quise poner como al inicio de la presentación porque me parece que son clave y que cada vez van significando lo mismo o que tienen una connotación muy similar. Primero, evidentemente, la hiperconectividad, que no se trata solamente de cómo la tecnología facilita la comunicación, sino habla del continuo avance del uso de esa comunicación y de tecnologías alternas que te permiten generar un efecto de conexión efectiva, ¿no? Que es un poco más de todo lo que vamos a hablar en la charla. La evolución tecnológica. Yo en otra conferencia que me ha tocado dar les he dicho que el concepto de transformación digital ya me parecía que no era suficientemente significativo por tantas cosas que estamos haciendo el día de hoy en tecnología. Transformar digitalmente se convierte a lo mejor ya en algo que desde mi punto de vista es difícil de medir. Pero hablar de evolución digital significa que estás constantemente evolucionando y avanzando en hacer la tecnología mucho más pragmática, mucho más eficiente, mucho más objetiva. Y el término transformación digital termina siendo pues que transformas y ya llegas a un mundo finito. Hoy ya no se puede, ya no podemos pensar en la tecnología como llegar a un punto finito, es decir, ya estoy totalmente digitalizado. No vamos a llegar a eso por cómo se están dando las condiciones del mundo. Convergencia, que tiene todo que ver con hiperconectividad. La convergencia tecnológica hace
hace 4 años, en 2018, me tocó hacer un estudio de las tendencias tecnológicas que iban a revolucionar el mundo durante los próximos 10 años. Y en ese estudio pude profundizar un poco más en lo que significa la convergencia digital. Y cuando hablamos de industria 4.0, y que a veces el entendido de lo que la industria 4.0 es, que se enfoca probablemente más en la automatización, si lo vemos desde esta perspectiva de convergencia digital, la industria 4.0 se trata de la aplicación conjunta de los valores que las tecnologías te dan. El IoT, la inteligencia artificial, la nube, pero sobre todo la conectividad. Entonces, por eso es tan importante que todos esos conceptos se mezclan y que todos estos conceptos de alguna manera los vemos y los debemos de tener en el foco de concentración. Y el último, la resiliencia digital, que es lo que les decía hace rato. ¿Por qué nos sentimos tan agobiados cuando hablamos de digitalización? En todos los foros. Si tú hablas con un ejecutivo, ay, no, espérame, déjame traigo al DTI, déjame traigo al... Sí. Si hablamos con una institución de gobierno para fomentar alguna política pública, no, es que ¿sabes qué? Es que eso no lo vamos a hacer hoy. Es que eso todavía no llega a México, todavía no está sucediendo. Y eso creo que causa un efecto también en los ciudadanos, en todas las personas, en decir, ay, bueno, si yo no entiendo de tecnología, entonces pues yo, en mi teléfono nada más con que tenga WhatsApp, ya está. Con que me pueda comunicar contigo, con que pueda hacer una comunicación remota. Hoy creo que la pandemia en algo nos ayudó, fue justamente a eso, poder decir, bueno, al menos podemos hacer una videoconferencia. Pero hay una resistencia natural, y hay una resistencia natural y un malentendido de cómo se puede aprovechar esta gran ventaja que hoy tenemos y que ninguna generación anterior a nosotros ha tenido jamás, la posibilidad de comunicarse en tiempo real. Pero hiperconectividad es todo respecto a los datos. Todo se trata, y toda la evolución que viene y todo lo que yo diría no viene, ya está, es respecto a qué hago con los datos, cómo genero más datos, cómo aprovecho más datos, cómo conecto más datos y cómo hago que esos datos signifiquen algo para mi empresa, para mí, para el entorno en el que estoy. Y las redes sociales, al final de cuentas, pues son un ejemplo que vivimos todos los días, pero que a lo mejor damos por sentado o del cual no estamos viendo el real potencial que tiene. Hoy, cuántos de ustedes no tienen TikTok? ¿Cuántos de ustedes no tienen Instagram? ¿Cuántos de ustedes no están en Facebook? La cantidad de data que se genera al día, hoy, es impresionante. Pero ¿qué pasa cuando esa cantidad de datos lo trasladamos a cosas que tienen que ver con el futuro de las organizaciones, con el comportamiento de las personas para generar política pública, con el comportamiento de una plaza para que entonces sí, alguien decía hace rato, me despierta a las 5 de la mañana el reporte porque la ventaja de que tenemos todo digitalizado es que pues ya mi jefe en Alemania lo puede ver en el momento que le llega y es donde recibo la llamada incómoda de por qué están los datos así. ¿Qué tanto estamos aprovechando esa ventaja que tenemos hoy? Y el concepto de hiperconectividad, que es un concepto acuñado por Annabel Kwan y Barry Wellman, está destinado justamente a referirse a la conexión de diferentes fuentes de información a través de varios dispositivos y posibilidades en línea, pero también a la inmensidad de redes y maneras de conexión. Si somos conscientes de la inmensidad de maneras de conexión que tenemos en el día a día, y si hacemos un análisis introspectivo de qué tanto estamos ocupando esa información en pro de mejorar, ya desde la perspectiva individual, la calidad de vida que tengo en el día, la productividad que puedo generar a partir de ello, la manera en que puedo organizar mejor mis objetivos como persona. Y hablando de los estudiantes, creo que yo el otro día estaba con Israel Macías también en una conferencia, y le decía, es que si yo hace 20 años que estuve en la universidad, bueno, menos, poquitos menos, no hagan cuentas, hubiera tenido acceso a tanta información como tienen hoy los jóvenes, creo que mi trayectoria hubiera sido un tanto distinta, ¿no? Pero hoy lo veo después de 20 años. Y él me decía otra cosa, ¿sabes qué?
A nosotros, los jóvenes, a veces nos causa tanta información, frustración, porque hay tanto que no sabes hacia dónde te puedes dirigir. Entonces, el problema, y platicamos en esa llamada, el problema es que no nos estamos hablando los jóvenes y los adultos, que no estamos teniendo esas conversaciones donde digamos, oye, si los jóvenes como ustedes son nativos digitales, conocen perfectamente y aprovechan cada cosa que desde la digitalización pueden acceder, ¿por qué no conversar con los adultos que tenemos retos ya en la empresa, ya en la organización, que tenemos cosas que resolver para ganar más dinero, para generar más productividad, para crear más valor como sociedad? Entonces, esa plática la quise traer a la conversación porque creo que tiene que ver con esto. La frustración que causa la hiperconectividad tiene que ver con no entender hacia dónde la podemos llevar en beneficio de nosotros como humanidad. Y si lo entendemos, en la medida que lo vayamos entendiendo, creo que los países y la sociedad vamos a aprovecharlo de mejor manera y vamos a entender cómo podemos reducir las brechas. Entonces, todo está conectado, todo es convergente, las tecnologías hoy ya no las puedes aplicar una a una, todos los proyectos requieren de algún componente tecnológico, pero la diferencia es que hoy las redes de alta velocidad permiten que las demás tecnologías se potencien en su valor. Permiten que un sistema pueda adoptar inteligencia artificial, que un sistema pueda generar data en tiempo real, permite soluciones que hoy conocemos como smart, ¿no? Los puertos inteligentes, el cultivo inteligente, las ciudades inteligentes, porque antes no hace mucho tiempo, hace a lo mejor 8 años, el reto era, pues sí, tengo la aplicación, sí, tengo los sensores, sí, tengo la tecnología para poder crear una aplicación de alta velocidad, pero no tengo los canales de comunicación. Ese es el gran valor que hoy nos dan las tecnologías de alta velocidad, la red 5G, que también cuando vimos toda la clase de teorías de conspiración, ¿no? en la pandemia, de si era un tema ahí más de que nos iban a controlar a través de la red, etc. Pero tiene que ver con eso, todo está conectado. Hoy vemos cada vez más dispositivos electrónicos conectados, el horno de microondas, el refrigerador, la lavadora, cada uno de los instrumentos que tenemos en la casa para operar hoy puede tener un cierto grado de comunicación y de vinculación. Y les voy a dar algunos datos que me parecen pertinentes para entender la dimensión de esta hiperconexión de la que estamos hablando. Entre 2020 y 2030, el promedio de dispositivos conectados logrará crecer a una tasa interanual de 20.7%. Pasará de 30.400 millones en 2020 a 200.000 millones para 2030. Estas cosas llegaron para quedarse. Estas cosas manejan, hoy podría decirse, nuestra vida y de repente pues somos hasta esclavos de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa si decimos, oye, ¿yo qué tengo en mi teléfono? ¿Qué hago con él? ¿Cuántas herramientas de productividad le estoy dando que me conectan y que me ayudan desde la perspectiva empresarial, industrial, política, individual, profesional, a ser más eficiente con lo que tengo aquí? Hoy hay 11 nuevos usuarios por segundo en redes sociales. 11 nuevos usuarios por segundo en redes sociales. Hoy la barrera digital, creo que con la pandemia también se ha roto un poco, porque hoy es común que incluso una persona de más de 50, 60 años tenga redes sociales para comunicarse con sus seres queridos. Es un canal orgánico, es un vínculo que hoy tenemos que aprovechar, porque ahí está la gente, ahí estamos los humanos en las redes sociales. Para 2025, la nube será la base de más del 95% de iniciativas tecnológicas frente al 40% que fue el año pasado en 2021. ¿Qué significa? Hoy las soluciones de nube son la máxima, es decir, hay más soluciones que se desarrollan nativas para la nube que soluciones que se desarrollan
para el modelo que se llama on-premise, ¿no? Que lo tienes dentro del servidor, que es una arquitectura que funciona para estar en una locación individual. ¿Y eso por qué es importante? Porque hoy, por ejemplo, en el sector de manufactura, me dirán algunos compañeros empresarios expertos que están aquí, la mayoría de las operaciones de cada una de las plantas es local y tienen, por supuesto, elementos de conectividad que permiten que después de que se genera la data de la producción, pues se integre a un modelo pues, integral o a un sistema de análisis de datos. El nacer desde nube significa cambiar un paradigma muy importante, que es la aplicación desde que genera la data, está en la nube y crea más pertinencia, más valor, más velocidad. Para 2030 podrá haber casi 1.400 millones de conexiones en todo el mundo, frente a las 200 millones de conexiones que la 5G trajo en 2021. La red 5G llegó. En México, evidentemente, tenemos una gran variabilidad de cobertura de la 5G, pero también es la realidad de muchos países. ¿Qué pasa cuando hay esa variabilidad? Una política pública no puede ser sostenida a nivel nacional, ¿no? Una política estatal tiene complicaciones para poder generar valor en cada uno de los municipios si no existe esa posibilidad de irradiar la banda ancha móvil. Ese es el gran secreto, yo diría, el primer paso para lograr el efecto positivo de la hiperconectividad. ¿Qué tanto podemos permear las diferentes regiones de nuestro país, del mundo, para crear valor para nuestros ciudadanos? Y finalmente otro dato, que es 3.200 millones de usuarios activos en redes sociales, 11 por minuto, pero 3.200 millones de usuarios activos es una cantidad impresionante, exponencial de conexiones que tenemos el día de hoy a nivel global. Y bueno, les decía y les anticipaba, sí, es la red 5G, las redes de alta velocidad, la banda ancha, el principal componente de la hiperconectividad. Este componente es el que viabiliza el hecho de que hoy pensemos de forma positiva que sí puede haber una ciudad inteligente, que sí hay una casa inteligente, que sí podemos tener un puerto inteligente, desde la perspectiva de todo se conecta con todo, que es el objetivo de la hiperconectividad. Hablando de datos específicos de lo que impacta la red 5G, bueno, esta red ultra rápida permite que los datos se transmitan a velocidades mucho más altas y poco a poco está dando lugar a otros tipos de transferencia de datos, a otras maneras muy evolutivas de aprovechar los canales básicos que tenemos como es el internet, y ahí entran otras tecnologías convergentes como es blockchain, ¿no? Que ahorita voy a hablar de eso más adelante. Hasta 100 dispositivos más conectados por unidad del área, una cobertura del 100%, mayores servicios, menor latencia. Estos son algunos de los beneficios que en teoría la red 5G tendría que darnos. Si hoy hiciéramos un mapeo de cómo está la cobertura y cómo está la latencia de la 5G en México, pues bueno, decimos, hay mucho que hacer, ¿no? Y por eso quise mostrarles algunos datos de un índice global que me parece muy relevante. Este es el índice Global Connectivity Index de Huawei, y es un índice que evalúa a los países en torno a esos tres criterios: la inversión adecuada en la cobertura de banda ancha móvil, la asequibilidad de esa conectividad, que significa de su costo contra el producto, el ingreso per cápita, y el desarrollo de las 4 principales tecnologías convergentes de la hiperconectividad, que es justo la banda ancha móvil, la nube, IoT e inteligencia artificial. Y los categoriza a los países en estos 3 grandes rubros: starter, adopter y frontrunner, que por supuesto podemos ver, y en casi nos podemos imaginar, pues quienes están, ¿no?, como pioneros en la adopción de estrategias de conectividad, los que son adopters y quienes están como starters. Afortunadamente,
Nuestro país, si lo vemos acá, Carlos Martínez, tiene un ranqueo de 43 y está ya clasificado como adopter. ¿Qué significa eso? En teoría, la primera barrera, que es legislar en torno a telecomunicaciones y a la banda ancha móvil, ya está hecho, ¿no? Check. Siguiente punto, cobertura. En teoría, la cobertura que tenemos actualmente en nuestro país tendría que ser más o menos homogénea. Ahí yo tengo mis dudas, pero sin embargo creo que bueno, pues es una buena noticia para nuestro país que no estamos acá. Pero ¿qué pasa? Hay países como Perú que está pasando rápidamente de acá hacia acá por las políticas que tiene sofisticadas y que están buscando guiarse de los grandes que ya lo hicieron. Y eso creo que es algo que tenemos que hacer en nuestro país, entender que debemos de ponernos objetivos pragmáticos para lograr un avance sostenido. Y hago un doble clic a lo que significa ese 43% para México. Estos son un resumen de los principales indicadores que este índice revisa. Vemos, por supuesto, que la mayor calificación que tiene México pues es por la legislación, por la cobertura de la red 5 y 4G, por las inversiones relacionadas en tecnologías de información, que durante la pandemia pues también nuestro país pues no hubo un decrecimiento, o sea, es un crecimiento de facturación sostenido del 9%, pero donde está el problema creo que es en el entendimiento de la convergencia y en el entendimiento de cómo es que podemos aprovechar esa banda ancha. Si no, y lo decía en las diapositivas anteriores, si no tenemos soluciones de IoT, si no tenemos soluciones de inteligencia artificial y de ciberseguridad, entonces estamos todavía estando en una capa, pensaríamos básica, ¿no?, de todo el concepto y de todos los beneficios que puede dar la hiperconectividad. Entonces, me parece que está bastante interesante este índice. La verdad es que les recomiendo que lo revisen a más profundidad porque me pareció muy pragmático, porque habla de la pertinencia de la inversión, que eso es algo y es un gran reto que tenemos en México. Hemos visto infinidad de programas, yo desde hace algunos años que también estaba en sector público, los programas, por ejemplo, para irradiar las regiones remotas con soluciones educativas, pero conectadas con una solución satelital que a la vuelta de un mes ya no funcionaba o que ya no se pagaba o que poniendo un panel solar, que se va a hablar también de energía, que al final las señoras en las comunidades las utilizaban pues para ver la tele y real. También me pasó ver que, oye, pues es que ya no está el aula de educación, pues no, porque las señoras se llevaron el panel solar para tener energía y poder verla a la hora de la tarde. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad que tenemos en México y que creo que entre más la abordemos y aprovechemos la visión que tienen ustedes jóvenes en torno a estas realidades, pues más podremos avanzar. ¿Cómo voy de tiempo, Adri? ¿Bien? Entonces, bueno, es todo respecto a los datos. Si lo vemos desde esa perspectiva, hiperconectividad relacionada con la posibilidad de tener un aprovechamiento 360 de los datos, en la medida que como ejecutivos, como gobernantes, como empresarios, tengamos esa visión de todas las acciones que haga relacionados a conectar mi compañía, los procesos internos, las políticas públicas, a tener un mayor aprovechamiento de los datos, da una visión y una dirección muchísimo más objetiva de hacia dónde tenemos que enfocarnos. Los pilares de la transformación y de la evolución digital pues son, y viéndolo de esta forma, los pilares son, por supuesto, la red, el 5G o las redes de alta velocidad, la convergencia o la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el cómputo en la nube, pero el combustible son los datos. Si los datos, y si buscamos que todas las iniciativas que hagamos en esta convergencia tecnológica tienen un objetivo principal y central de generar información de valor o data de valor que pueda cruzarse, creo que es la mejor manera de hacer un approach tecnológico.
En mi compañía, bueno, eso es uno de los temas que siempre tratamos de no perder el foco, porque es muy fácil enfocarte en que la inteligencia artificial, en la parte más técnica, en que sí la nube, sí la infraestructura, sí la red. Entonces vemos eso en todas las iniciativas. Oye, sí, pero ya tengo conectados, ya tengo sensores en todos los autobuses, por ejemplo, en una empresa de logística. Sí, ya todos mis autobuses tienen su sensor de movimiento y yo puedo rastrear la ruta. Ah, ok, ¿qué más rastreas? ¿Qué más información te da? ¿Sabes cuántos se suben al autobús, cuántos bajan, en qué horarios, si son hombres, si son mujeres? ¿Qué tanta información? ¿Y te puede servir esa información o no te puede servir? Ah, no, sí, sí me puede servir, porque entonces puedo hacer mis estrategias de marketing, entonces puedo hacer estrategias de customer centricity y cosas más evolucionadas. Pero realmente, pues son pocos los que están entendiendo esa dimensión de conectividad que debemos de tener en las organizaciones. Les hablaba hace rato un poco de blockchain y estas cadenas de capas distribuidas que son las tecnologías tal vez más sofisticadas, y si podríamos hablar, ahorita hablamos de las tecnologías convergentes básicas, pero blockchain tiene una gran oportunidad que tampoco podemos perder de vista y que en México pues desafortunadamente estamos pues muy lejos de aprovecharla. Blockchain tiene la posibilidad de desencadenar un cambio del Internet como lo conocemos, que es un Internet informativo, a un Internet de valor agregado. Un Internet donde las transacciones pueden ser de verdad blindadas, donde hay esta visión de colectividad en el procesamiento de datos, que es algo que no podía hacerse antes debido, uno, a la restricción de conectividad y dos, a la restricción en cuanto a capacidad de cómputo. Hoy la tecnología ya no es una restricción para poder lograr desarrollar potencial en esos otros niveles. Las cadenas de suministro globales son el principal caso de uso que deberíamos de abordar desde esta perspectiva. ¿Cómo hacemos para que a través de tecnologías como blockchain y la hiperconectividad, que hoy es una realidad a medias, pero lo es, cómo la aprovechamos para crear soluciones más sofisticadas en favor de esto que es la base de nuestro día a día? ¿Cómo trazamos las operaciones? ¿Cómo las trazamos y las medimos desde la perspectiva de eficiencia, desde la perspectiva de productividad, pero también desde la perspectiva de valor agregado? Entonces, hoy yo les puedo decir que ese sueño, que desde hace varios años comparto con muchos tecnólogos y que seguramente, y que bueno, del cual se habla también en el libro que escribió la doctora Adriana y los diferentes investigadores que están en el libro, es que hoy es factible pensar y soñar más alto en términos de cómo podemos hacer que en nuestro país, al menos si lo acotamos a lo que nosotros, a nuestra realidad inmediata y directa, lo que podemos hacer a través del aprovechamiento de este concepto de hiperconectividad. Antes sonaba pretencioso, inalcanzable, y costoso y complejo. Hoy tiene más que ver con pertinencia, ¿no? Con dirección, con alineación a objetivos claros a cumplir. Hoy, tener una ciudad inteligente tiene que ir orientada a tener objetivos específicos a resolver. Tener un puerto inteligente, que por supuesto ahí Héctor ha sido y está buscando, ¿no? y generando estas conversaciones, porque este es un tema que ya sucede en otros países y que Guanajuato tiene todo el potencial para hacerlo por las grandes oportunidades que genera para nosotros. Ya este tema ya me lo avanzo un poco porque ya lo hablamos. Y pues tiene que ver con esto. Todas las tecnologías existen por separado, pero combinadas son la gran oportunidad para lograr romper las barreras limitantes. Esto creo que es uno de los puntos más importantes, tanto de hiperconectividad como de convergencia, como de resiliencia y finalmente de evolución digital, que son los conceptos de los cuales les hablaba al principio. ¿Sí les hace sentido lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Y bueno, se habla mucho de, inteligencia artificial, ¿cómo? ¿No? ¿En qué? ¿Cómo la aplico? Ya me sirve hoy. A ver, si yo tengo una empresa logística, ya puedo usar algún modelo de Machine Learning. Si yo tengo una ventanilla única para los trámites de gobierno, ¿puedo utilizar algún mecanismo de Machine Learning?
Pues sí. Hoy, si esto hace 4 años probablemente podríamos pensar que estaba más lejano, déjenme les digo algo. Hoy prácticamente todas las soluciones de industria, de sector financiero, incluso de soluciones orientadas a apoyar los procesos legales jurídicos, tienen una alta posibilidad de incorporar soluciones o componentes de Machine Learning. Es un tema ya no de vamos a ver si en el próximo año lo hacemos, es un tema de no, ya lo necesito. Robots de inversiones totalmente habilitados con Machine Learning, sistemas de prevención de comportamiento de líneas de producción habilitados con Machine Learning, ¿sí? Y miles de otras aplicaciones que hoy en día son una realidad a partir de también este concepto de convergencia. Aquí pongo pues algunos ejemplos, por supuesto en salud durante la pandemia, pues el uso de componentes de inteligencia artificial pues ha sido clave para resolver más rápido muchas cosas. Y fíjense que yo creo que algo que deberíamos de comprender como humanos, hablando de los miedos que nos llegan, ¿no? Sobre ay, qué tanto y si entre más avanza la tecnología, menos oportunidades tengo de trabajo o me salgo de mercado o toda esa frustración y miedo que nos genera a veces también hasta rechazar la tecnología. Fíjense que durante la pandemia vimos grandes ejemplos de cómo el talento humano y el tener todos un objetivo, que al final todos estábamos trabajando sobre un mismo objetivo, salir de la contingencia. Nuestros científicos hicieron, creo que, un trabajo histórico de rapidez, de dirección, primero para identificar las causas raíz, después para generar primeros tratamientos paliativos, después para generar las vacunas y después pues para atender de manera integral la pandemia. Y creo que ese es un aprendizaje colectivo que tenemos que aprovechar en pro de todo lo demás que queramos hacer. Porque ¿qué significa? Pues el humano se requiere para muchas cosas, para tener esa dirección, para generar ese valor agregado en la toma de decisiones y en la solución de los problemas, pero habilitados de tecnología. La salud creo que es un gran ejemplo de lo cual en el cual el ser humano ha podido aprovechar la tecnología para generar pues, un valor mucho más allá del esperado. Inteligencia artificial en todas sus formas, ¿no? Les hablaba hace rato del Machine Learning, que es la aplicación más pragmática e inmediata que podemos tener en diferentes industrias. Lo voy más rápido porque creo que ya voy. La convergencia de inteligencia artificial y IoT, que por supuesto al día de hoy creo que para México una gran oportunidad es en los cultivos inteligentes, en la agroindustria, poder aprovechar estas convergencias, por supuesto con la base de habilitación que nos da la 5G y las redes de alta velocidad para poder tener soluciones orientadas a cultivo inteligente. El Internet de las cosas industrial, hace rato, no sé dónde está la persona de Purina, ¿con quién platicamos? Nos platicaba del nivel de conectividad que tiene ya su planta, el nivel de aplicación tecnológica convergente que tiene para lograr este efecto, ¿no? Que es desde la perspectiva industrial la conexión y la sensorización para obtener valor y obtener información en tiempo real. Con algunas ventajas, ¿no? Como conexión de los activos, monitorización efectiva, mejora de la trazabilidad, que eso es lo que ya lo tenemos claro. Y bueno, el valor de la nube. La nube hoy es un canal, yo diría un canal habilitador, una plataforma de las más habilitadoras para que el valor de la convergencia se dé. Cuando tenemos arquitecturas o soluciones basadas en nube, es muchísimo más rápido y es muchísimo más fácil obtener el beneficio de los datos y aprovechar los canales de comunicación que el efecto de hiperconectividad nos da. Y bueno, nuevamente, pues el objetivo deberá de ser hacer del mundo un lugar mejor. Y yo creo que eso queremos todos y yo creo que eso es lo que
de buscar ver a través de las iniciativas tecnológicas. Ya el verlo como una cosa aparte, ¿no?, de la toma de decisiones o como un tema no prioritario en las organizaciones, ya no es, creo, desde mi punto de vista, una opción. Tenemos que ver el desarrollo de esa tecnología convergente como la oportunidad para crear, pues, un mundo mejor, porque en realidad eso es lo que debería de ayudarnos a hacer. Hoy el principal efecto que podemos sentir todos de esta hiperconectividad es que me permite estar en comunicación con mi entorno virtual, crear una personalidad digital, que creo que los jóvenes entienden mucho más de eso que nosotros, tener una conversación digital totalmente digitada. Entonces, ¿cómo hacemos eso para trasladarlo a que podamos tener cada vez mejores objetivos y beneficios como humanidad? Y bueno, aquí puse rápidamente nada más dos ejemplos de hiperconectividad totalmente habilitada. Uno de ellos es este puerto en China, que trabajaron directamente con Ericsson para lograr 4 primeros efectos, pero me gustó bastante porque es como la claridad de la estrategia inicial, ¿no? ¿Ok? Grúas automáticas, tráfico de datos con más de 30 cámaras de alta definición, control de datos para PLC y control de latencia en milisegundos. Este era el objetivo del proyecto inicial con Ericsson para poder habilitar el puerto. Los beneficios que se van sumando, pues por supuesto pueden ir siendo exponenciales, pero al decir, ok, vamos a hacer el primer puerto inteligente en China que pueda tener una habilitación con la tecnología Ericsson, que por supuesto la competencia Ericsson, Huawei, pues están dando, yo diría, muchísimas facilidades para decir, oye, a ver, sí, yo quiero ser tu caso de éxito, aprovéchame, ¿no? El reto aquí será cómo hacemos que esas grandes vengan y digan, sí, le entro contigo a tu proyecto y lo trabajamos en conjunto. Y otro ejemplo que también les decía que me parece una gran oportunidad para Guanajuato es la agroindustria, ¿no? La agroindustria y el smart farming, que es una tendencia que hace algunos años que yo veía en este análisis de tendencias que les decía, hablaban del cultivo de precisión como algo que pasaba, o sea, ya en Japón, en ciertas comunidades, que tenía que ver con modelos experimentales, el tema de cultivos verticales, cultivos con agua salada, por ejemplo, o sea, muchas innovaciones tecnológicas para el sector de agroindustria que hoy creo que pueden trasladarse de una forma mucho más efectiva porque hoy tenemos la cobertura de 5G hasta cierto grado. Y aquí hay dos ejemplos que me gustaría que ustedes, chicos, los vean y los busquen. Uno es el caso de Japón y el otro, el caso de Israel. Israel, pues digo, tiene un gran potencial de innovación, pero en lo que compete a agroindustria y análisis de cultivos en tiempo real, pues es el pionero a nivel global. De hecho, hace una semana llegó la comisión, el clúster de agroindustria fue a Israel, a una comisión de experimentación, y bueno, creo que hay mucha oportunidad de tener mayor cercanía. Y bueno, quisiera cerrar la charla con un video muy corto, que me pareció muy pertinente porque habla de la perspectiva del banco, del World Economic Forum, perdón, con respecto a la visión que debemos tener como humanidad de la hiperconectividad. Y con esto prácticamente cierro para preguntas y respuestas. No sé si le puedo dar. No. Si no, ¿me puedes apoyar? Sí, para que... ¿Dónde está? Hyperconnectivity is going to be for the 21st century what the internal combustion engine was for the 20th. Everyone is connected all the time, and the networks are increasingly large. The number of people that you're connected with is growing exponentially. Everything becomes data. Your physical activity becomes data, pills become data, and the data gets moved to the cloud, but it gets processed and compared to other devices. It's not just what you do, but what everybody else does, which keeps making the system smarter and smarter and smarter. A lot of really challenging questions emerge. Questions
questions about security, questions about privacy, questions about how people get to be interacting in an equitable manner. I've realized kind of recently that technology leads to efficiency over growth, right? And I don't think we've grappled with the implications of that. Literacy is the first technology, and nobody has 100% literacy, right? So even in that primary technology, people are left behind. How we're going to adapt when there are three classes? There's the haves, the have-nots, and the hyper-connected. It's rapidly increasing the speed at which ideas flow around the world and competition intensifies. When someone comes up with a new idea on one side of the planet, within seconds, that idea propagates all the way to the other side of the planet. Another thing that hyperconnectivity is doing is that it's disseminating whether people like new products or don't like new products at the speed of light, literally. It's very much changing the way that you approach product development. In fact, you're probably asking your customers to help you with product development, given that you are now connected with them. Sharing information at some level even becomes an act of generosity, and not sharing could be considered an act of selfishness. It's all about openness, and it's not trying to own or protect any data. The customers own the data, and it's about them to decide whether they want to share the data and how they want to share the data. And the idea of connectivity means that people get to hear voices around the globe that are different than theirs. They get to be exposed to information that they never had access to before. We can't put the genie back in the bottle. Our information is out there. What we've got to learn are what are the social conventions and the legal conventions that we are all going to have to adopt in order to retain our dignity and our privacy and our autonomy. And that's what the World Economic Forum is good at, is providing a platform to bring all of those different actors together to try to reach some solutions to very important problems. Y entonces, no hay camino de retorno, sino hay que buscar la mejor manera para aprovechar nuestras oportunidades. Y creo que el gobierno tiene un gran papel, una gran responsabilidad. Our privacy and our autonomy. Pues, una gran responsabilidad el día de hoy, porque las empresas estamos haciendo cosas, los innovadores están haciendo cosas. Hay mucho trabajo en el mundo relacionado con este aprovechamiento de la tecnología, y yo creo que hoy para México pues hay que ponernos, hay condiciones, pero hay que ganar velocidad y dirección. Entonces bueno, pues muchas gracias a todos, abierta a preguntas y respuestas si hubiera, y pues un placer poder compartir con ustedes esta perspectiva. Bien, agradecemos la participación de Selene Díez, muy interesante tu charla, felicidades. Y adelante con las preguntas y las respuestas, ¿qué inquietudes tienen? Selene, felicidades por la presentación, muy rica en conocimiento, en actualización. Una pregunta, hablando de la comunidad estudiantil, entendemos que hay tres pilares principalmente que nos ayudan a esta conectividad en todos los aspectos y en todos los sectores. Podría distinguir la infraestructura como tal, el software y el hardware. Y digamos que de ahí es donde parte ya mucha de la especialización. ¿Cuál sería tu recomendación para la comunidad en cuanto a esta ubicación geográfica Guanajuato? ¿Cuál sería un crecimiento gradual ordenado que ellos pudieran apuntar a decir, ahí es donde está el futuro, no propio, sino de la comunidad? ¿Qué es lo que necesita ahora Guanajuato para ir evolucionando y transformándose? La comunidad empresarial tiene la obligación de apoyarnos, pero ellos tienen que tomar la decisión de qué es lo que quieren, cuál es el sueño que persiguen para poder materializarlo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo creo que el primer paso, y creo que es una de las cosas que me encanta de estos eventos y que hace la doctora Adriana muy bien, es generar estos foros de conversación, porque creo que los jóvenes, en todo el potencial que tienen, por ejemplo, no están tan enterados de las cosas tan fabulosas que la industria de tecnologías de información y de innovación pueden crear y pueden desarrollar. Hay muchísimas cosas que en el día de hoy las empresas necesitamos para poder lograr esos niveles de
pues de comunicación y de desarrollo tecnológico. Y el poder integrar en etapas tempranas a trainees o a jóvenes, porque definitivamente la visión de los jóvenes en cuanto a digitalización, de verdad, a veces termina uno aprendiendo más que ellos. Y les voy a dar el ejemplo de lo que hacemos en mi compañía. Nosotros regularmente tenemos abiertos proyectos de innovación y proyectos de investigación y de experimentación, y es en los cuales estamos integrando jóvenes constantemente para que a manera de trainees empiecen a insertarse en los porqués, porque eso me parece fundamental, entender por qué la tecnología sirve. Y al entender por qué, entonces, gracias ya a las cualidades individuales que tiene cada uno, va decidiendo el camino. Entonces, hoy hay una visión errónea de que si quieres estudiar tecnologías o una ingeniería, pues vas directamente a desarrollar. Pues sí, ganas más y desarrollas. Evidentemente hay unos estándares, ¿no?, de salariales en este mercado que pues, son bastante beneficiosos para los jóvenes, pero también hay una alta gama de especialización. Yo el día de hoy tengo jóvenes casi de la edad de ustedes que están estudiando el doctorado en el CIO, por ejemplo, y que son expertos en óptica o expertos en ciencias de datos y que convergen en el desarrollar y en el entender los porqués. Entonces, como empresas, nosotros debemos, creo, que cada vez abrir más las puertas para que los jóvenes puedan entrar en el entorno corporativo a entender. Creo que el hecho de que ahorita podamos estar teniendo estas conversaciones y que puedan llevarse 1 o 2 contactos de empresas de las que estamos aquí, chavos, podría ser bastante relevante para que ustedes vayan identificando cuál es la trayectoria. Y la otra es tratar de hacer más pragmático el modelo de educación, que tenemos una iniciativa que es Metaforce desde el año pasado, que busca conectar a jóvenes talentosos con el mercado global de tecnologías de información. Y la gran barrera que tenemos ahí, pues es el inglés, el nivel de inglés que los jóvenes, y que pues en realidad pues esa es una gran deuda que hoy tenemos en México, chavos, así que hay que meterle al inglés, sí es importante, créanme que sí es un tema relevante, pero sobre todo el desarrollo de habilidades y de comunicación asertiva con los actores de la empresa, que creo que eso es una de las cosas que a veces a los jóvenes les cuesta un poquito más de trabajo, los tenemos que jalar, y también los empresarios tenemos que tener más apertura para decir, oye, los chavos vienen a aprender, y tener ese proceso de aprendizaje conjunto. Por eso el modelo dual también es un modelo que a mí en lo particular me gusta mucho, porque tienes las dos vías, las dos partes, una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces creo que es en la cercanía, en el entendimiento de los porqués, en la definición y en el tratar de identificar de manera temprana cada uno como individuo cuál es el valor o cuál es el interés que tienen ustedes como profesionales para desarrollar una carrera en la industria. ¿Alguien más? Hola, Celina, ya te conocíamos en línea. Ay, sí, pero ¿cómo ahora estás? nos conocemos en persona. Bueno, a mí sí me gustaría ponerle un granito de sal a esto. Es muy optimista, todo es preciosísimo, divino, a los que nos encanta la tecnología, como a mí misma me encanta todos estos discursos, pero yo creo que nos falta, y voy a retomar un poquito de lo que dijo el maestro Héctor hace ratito, ¿no? De las tablitas, y las tablitas. Todo está perfecto. A mí me encanta oír estas cosas, pero ¿para qué las queremos? A mí siempre, todo esto de los porqués, sí, pero pensemos para qué y para quiénes son. Y cómo hacemos para que de veras tengamos las habilidades, no solamente construir tablitas, que esas las podemos construir perfectísimas, pero cómo lo hacemos para que la gente tenga la habilidad para surfear, ¿no? Y yo creo que eso siempre nos falta en estas cosas, es pensar en cosas que sean significativas para la gente. ¿Cómo lo hacemos para desarrollar o para pensar en qué necesita la gente para subirse a estas cosas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para pensar en distintas necesidades? No todos somos Amazon, ni el puerto de China, ojalá, ¿no? Ni los agricultores que pueden tener, están los de Oaxaca, con sus milpitas, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirve a ellos? No todos somos Guanajuato, que ojalá, ¿verdad? Pero no, también está Chiapas, también está Oaxaca, también están todos ellos
Y ahí es, yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? No solamente las empresas, no solamente el gobierno, sino nosotros como integrantes de la academia, cómo desarrollamos soluciones o cosas, o cómo nos empapamos de esta realidad para saber exactamente qué se puede hacer y en qué medida se puede hacer, porque no todos podemos llegar a donde está Amazon y el puerto chino, ojalá también, ¿verdad? Pero no. Entonces, a mí me gustaría, Selene, preguntarte si has pensado en estas cosas, ¿no? Más allá de las grandes empresas o de las empresas, aunque sean muy chiquitas, que son muy tecnologizadas, ¿no? O de las comunidades agrícolas, que pues no. Nosotros ahorita, dentro de poquito, nos vamos a ir a Oaxaca, Tlahuitoltepec. Estas cosas, pues no. Sí se usan mucho, por ejemplo, para comunicación con los migrantes, porque acuérdense que medio Oaxaca vive en Nueva York. Pero, fuera de eso, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos esto? ¿Cómo vamos? Eso es una. Y la segunda es, ¿cómo vamos a habilitar a todos para que se suban las tabletas? Que con nosotros podemos construir, pero necesitan las habilidades más concretas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y cada cuando pienso en eso diario, de verdad. Porque la gran, y creo que la gran limitante que tenemos muchas veces y en todos los foros, es la comprensión del problema. Creo que esa es como la base de por qué las grandes puertas, bueno, no llegan a resolver una necesidad de la comunidad que está en el lado, porque no estamos entendiendo el problema, ¿no? Entonces el problema es que los humanos necesitamos habilitarnos para desarrollar nuestra calidad de vida. En todo, es que hay 10.000 aplicaciones de las cuales podemos hablar aquí. Los artesanos, los migrantes, hay millones de necesidades que podemos atender a partir de este mismo concepto. Y creo que aquí el reto es, evidentemente, no todas las soluciones van a nacer de una sola mesa. Y hay muchos actores que tenemos que trabajar en nuestra trinchera para poder ir llegando a cada una de esas soluciones. Pero también el individuo tiene que hacer su chamba. Y el individuo tiene que también generar digamos, si yo pudiera pensar en una política pública muy importante, necesaria, son aquellas que tengan que ver con reducir la brecha digital y lograr el entendimiento digital. Que sé que es utópico y que sé que también puedes decir como una señora artesana en Oaxaca va a entender cómo puede aprovechar su teléfono. O sea, sí, claro, ese es un reto tremendo que tenemos como país. Pero si nos vamos estableciendo objetivos pragmáticos, objetivos muy dirigidos, si decimos, oye, sí hay una política en México que permita que se haga una primera fase, que es irradiar a todo el país lo más posible de conectividad. El siguiente paso es, bueno, entonces tenemos que hacer entender a los ciudadanos cómo, ¿no? Si no, vamos a tener a todos los ciudadanos conectados en WhatsApp, como estamos el día de hoy, que es la verdad para lo único que aprovechamos nuestros teléfonos inteligentes. Entonces sí estoy de acuerdísimo contigo, doctora, porque eso es un tema que debemos de tener más en las conversaciones y así de directo y así de duro en los diferentes actores, porque pareciera, y yo la verdad también lo digo con la misma preocupación que decía Héctor hace rato, pareciera que no se entiende que las soluciones tienen que llegar con velocidad, ¿verdad? Que tienen que llegar ya, o sea, que esto que está pasando, pues sí ya está pasando, y por eso los grandes ejemplos de los puertos inteligentes y las ciudades inteligentes, porque sabes que es un tema de sí está pasando ya, y seguramente hay muchas problemáticas detrás que no comenté yo en la presentación, como son los temas de seguridad. Hay una brecha de ciberseguridad tremenda a nivel global de la que nadie habla, ¿no? Y que se tiene que atender también. Pero si lo queremos llevar al concepto de evolucionar como sociedad, pues sí, definitivamente tenemos muchos más retos. Entonces yo creo que el reto y la solución no sería una desde mi punto de vista, son muchos actores y el tema es que cada uno entienda el problema que vamos a tener todos en conjunto, y por eso creo que el diseño de políticas públicas, el diseño de modelos de crecimiento, no solamente cortoplacistas, por eso digo, no todo lo debe hacer el gobierno y no es el tema, pero creo que sí hoy tiene un rol muy relevante porque el gobierno tiene que entender el problema desde la perspectiva de todos para poder ayudar a llegar a las soluciones más adecuadas. Hay veces que cuando hablamos del digital, igual voy a poner un poquito de mi concepto. A veces cuando hablamos un poquito del digital, la gente empieza a soñar, oye, ¿cómo inventar una nueva
un nuevo buscador. Yo a veces le digo a la gente, no es tanto así, ¿no? O sea, la gente ha estado lavando su ropa por ciclos, ¿no? Pero la segunda revolución industrial inventó la lavadora, el chacachaca, ¿no? Y la tercera revolución industrial inventó una lavadora digital donde tú le pones 5 minutos, lavas. Y la cuarta revolución industrial lo que va a hacer es que el sensor que trae la ropa le va a decir a la lavadora, lávame así. ¿Por qué les cuento esto? Porque no se trata de que reinventemos todo, sino que, por ejemplo, en Oaxaca a lo mejor ya está una artesanía, ¿no? Y entonces la idea es cómo hago que esa artesanía ágilmente se venda en la Quinta Avenida, ¿no? Para que el dinero le llegue a el artista que lo hizo en Oaxaca. Pero hoy no, porque está eBay, está un montón de cosas que pueden hacer que esa artesanía llegue a la persona que lo está buscando en Nueva York y que le pague lo justo. Porque hoy le van a pagar 3 pesos al artesano que hizo un barro negro, ¿no? Y todo el dinero se lo va a llevar al intermediario, al exportador o el que tiene la tienda allá. Entonces, esas son las oportunidades que la industria 4.0 muchas veces nos da, que a veces no vemos. No se trata de reinventar la ropa o de reinventar lavar la ropa, sino cómo voy a hacer que esa ropa hable con la lavadora para que le ponga el tipo de detergente, cloro, lo que sea, adecuado, que lo lave el tiempo adecuado. Y entonces la persona que antes se pasaba un montón de tiempo checando y acaba el chacachaca, va a poder hacer otra cosa de más lavadora. Totalmente. Me acordé ahorita que hablabas de algo que vi, ahora que Manuel hemos estado estudiando un poco el caso de Estonia, ¿no? Que es un caso de habilitación digital importante. Y en un párrafo que leí ahí por ahí en un paper decía que el secreto de la digitalización y de la evolución digital es que debe de ser opcional. Dije, ay, pues a ver cómo, ¿no? Porque eso nos cambia todo el paradigma de lo que hemos estado incluso platicando acá. Pero se refería a el ciudadano, o sea, lo que debemos de lograr es que el ciudadano sabe, conoce, adopta, se empapa de los beneficios de la digitalización, el ciudadano hablando de cualquier capa de la empresa, y decide de manera consciente qué va a utilizar, porque no se trata de utilizar todo, no se trata de que todas las artesanías de los artesanos lleguen a Nueva York, pero se trata de que todos vayamos teniendo oportunidades habilitadas por la tecnificación. De eso va, ¿no? Y lo entendí bastante bien porque sí, claro, ¿no? Porque entonces a veces hasta decimos, no, pues es que se imponen cosas. Y en la empresa a veces también somos igual de dictadores. Decimos, a ver, la visión del CEO es que vamos a usar esta aplicación para hacer ABCD pasos. Y la gente no puede adoptarla, ¿no? Entonces creo que eso sí es un tema, yo no digo que sea fácil, pero creo que es entender que puede venir en diferentes niveles, de diferentes sabores y de una combinación también muy diferente. O sea, el secreto creo que aquí es que se cree una cultura digital, que no bajemos la guardia en ese tema. Si hay algo que debe de tener continuidad todo el tiempo en la empresa, en la casa, en el gobierno, es la cultura digital. Porque si no, vamos a seguir teniendo esta brecha que no es factible eliminar solo unos cuantos. Una última pregunta de este lado, le paso el micrófono. Gracias. Selene, muy buenos días, muchas gracias. Bastante interesante lo que nos vienes a platicar, pero coincido con la doctora en 2 temas. A mí me parece que el tema de hiperconectividad en México se encuentra limitado por un tema de falta de recursos en todos los sentidos. Digo, nos ponías el ejemplo de Perú, hace poco estuve ahí en Lima, y desde que uno llega tienes el 5G habilitado, traigas el smartphone que traigas. En México no. En México, si tú quieres tener 5G, necesitas tener celulares de gama alta y pagar una mensualidad de 1,400, 1,500 pesos aproximadamente al mes. Ya desde ahí estamos reduciendo, ¿no?, a quién va dirigido. Y aparte, hay otra que creo que no se le da la debida difusión, porque sí hay mucha información,
pero no se filtra la información y el cómo llega a cada segmento de la comunidad, ¿no? Comentaba nuestra compañera, la doctora, de que en Campeche, en Oaxaca, en Tabasco, no hay este acceso para que ellos puedan hacer lo que nos comentabas. Y cierto es, yo vengo representando el día de hoy una institución educativa y para nosotros la pandemia no fue tanta oportunidad como lo hubiéramos querido, porque te enfrentas con un muro que se llama el recurso económico, ¿no? En el momento que yo invierto como institución educativa en recursos, que es una plataforma, en capacitar al talento, que son mis maestros, en capacitar al personal interno y en capacitar al alumno, y me doy cuenta que mi plataforma Moodle no la soporta su computadora que es del 2000, o que no lo soporta su Samsung JC de hace 8 años, 9 años, pues entonces ya no estoy llegando a todas partes, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber cuál es realmente la forma en la cual nos podemos comprometer como sociedad, porque coincido, tendríamos que avanzar como Estado, pero más allá como ciudadanía, como un ente global, para poder aterrizar esto y para poder acercarlo a la ciudadanía y que todos tengamos esa aspiración que me encantaba, que mencionaban al principio, de vamos a todos darles estas tablitas de surf. Pues sí, pero esas tablitas de surf resulta que algunas ya traen grietas, resulta que otras pues traen un turbo y otras no, y resulta que unos ya recibieron capacitación para utilizar las tablitas y otros no. Entonces, ¿cómo lo hacemos alcanzable? A partir de tu experiencia, a partir del segmento en el cual tú te encuentras, porque para mí es bien importante transmitir esto para la gente que está conmigo, para la gente que cree en mi proyecto y para la gente que cree en el Estado y en todos estos proyectos tan importantes que vienen de cara al futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Pues, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que lo que dices es una realidad. O sea, en México, y lo vimos en el ranking, pues se supone que sí tenemos 5G porque están las concesiones, porque están los carriers, porque están, o sea, digamos, la mesa está puesta. Pero ¿qué pasa? El delivery, la entrega, la estrategia de distribución está evidentemente fallando. También México tiene pues una geografía compleja, ¿no? Es un país grande, o sea, es un reto, realmente creo que sí es un reto que no se está abordando desde una política pública a nivel nacional, que creo que también eso es otra de las realidades. O sea, los estados, los municipios, las empresas, estamos haciendo cada uno lo que puede con lo que tiene, y la limitante en todos los casos siempre, evidentemente, son los recursos. Y esa parte o sea, y aunque estoy consciente de eso, creo que también lo que no estamos haciendo tan bien en México es aprovechar los recursos internacionales que podemos traer para avanzar de mejor manera algunas yardas, ¿no? En este gran reto que se tiene. Proyectos transformadores que puedan presentarse al Banco Mundial, ¿no? A estos actores de los cuales también, por supuesto, se podrían atraer recursos, creo que es algo que México no está haciendo. Pero sobre todo el abordaje y la medición de manera integral de los intereses de los diferentes actores en telecomunicaciones que debe de haber. En teoría, nosotros tenemos una Cámara Nacional de la Industria de Tecnologías de Información que lidera y que guía la política pública relacionada con las telecomunicaciones. Hay una comisión y un cuarto de punto relacionado con el tema de telecomunicaciones. Pero creo que es complicado, o ha sido, esta es mi visión muy personal, alinear la visión y los intereses de los carriers o de los grandes competidores que vienen a irradiar la nube con el problema que se va a resolver. Entonces, por eso sí pasa esto que dices, pues sí está la red, pero pues mi teléfono no lo soporta, ¿no? Entonces es el no entender el problema y no entender el mercado a dónde vas. Entonces, si la visión ahí es, pues a mí me conviene como carrier, porque entonces yo voy a hacer que pues, sí me van a volver a comprar teléfonos, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor lo resumiría como el mismo punto, entender el problema de fondo y alinear los intereses. Digo, es un tema súper complejo, pero yo creo que ya en la entrega en México eso nos está faltando, porque creo que se hizo una primera parte importante, que es entrar a la conversación de cómo se tenía que legislar, pero en la entrega de la solución, creo que ahí está el problema. Bien, muchas gracias por la participación en la charla.
Bueno, igual aportar un comentario final también. Esto también es muy importante porque hoy en día México está en un punto que debemos aprovechar todos, que es el nearshoring. El nearshoring y la relocalización de la proveeduría y de la cadena de suministro va a impulsar a todas las empresas, las startups, los emprendedores que están aquí en México para que tengan precisamente esa oportunidad de poder hacer un vínculo y brillar a nivel global. Entonces, esto, como México, estamos en un lugar privilegiado geográficamente, y todo esto pues, yo creo que puede también aportar o detonar todo lo que nos comenta la ingeniera Selene para poder ser un país ejemplo en la transformación digital.